Prepárate para descubrir algunos de los misterios históricos más inquietantes que aún desconciertan a historiadores e investigadores hasta el día de hoy. Desde crímenes sin resolver hasta desapariciones inexplicables, estos escalofriantes enigmas han cautivado la imaginación de personas de todo el mundo. Únete a nosotros mientras nos adentramos en los misterios históricos más inquietantes. Nuestro primer misterio nos remonta al año 1492, cuando el Santa María, uno de los barcos de Cristóbal Colón, desapareció misteriosamente sin dejar rastro. El Santa María fue parte del histórico viaje de Colón a las Américas, pero nunca regresó a España. Lo que le sucedió al barco, y a su tripulación sigue siendo un misterio que continúa desconcertando a los historiadores. Avanzando en el tiempo hasta principios del siglo XX, nos encontramos con los infames asesinatos de Intercaifeck. En 1922, ocurrió un crimen brutal y desconcertante en una granja remota en Alemania. 6 miembros de la familia Gruber fueron brutalmente asesinados con un pico, y el asesino nunca fue identificado. Hasta el día de hoy, las teorías y especulaciones rodean los asesinatos de Intercaifeck, pero la verdad sigue siendo difícil de alcanzar. Nuestro siguiente misterio inquietante nos lleva a alta mar, donde el Mary Celeste, un barco mercante, fue descubierto a la deriva en el Océano Atlántico en 1872. La tripulación del Mary Celeste había desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás un barco perfectamente intacto. ¿Qué llevó a su misteriosa desaparición y por qué abandonaron el barco? Las respuestas siguen eludiendo a los investigadores. Cambiando de marcha al reino del espionaje, nos encontramos con el fascinante caso del hombre de Somerton. En 1948, un hombre no identificado fue encontrado muerto en la playa de Somerton en Australia. Las pistas encontradas en su persona, incluyendo un código oculto y un trozo de papel con las palabras Tamam Shud, han desconcertado a criptógrafos e investigadores durante décadas. La verdadera identidad del hombre de Somerton, y el significado detrás del código siguen siendo un misterio tentador. Nuestro siguiente misterio nos lleva al corazón del oeste americano, donde la colonia perdida de Roanoke continúa desconcertando a los historiadores. En 1587, un grupo de colonos ingleses establecieron una colonia en la isla de Roanoke, pero cuando un barco de suministros regresó 3 años después, la colonia había desaparecido. La única pista que quedaba era la palabra Croatoan tallada en un árbol. ¿Qué pasó con los colonos y a dónde fueron? El destino de la colonia perdida sigue siendo un enigma inquietante. Pasando a una espeluznante historia del antiguo Egipto, nos encontramos con el misterio sin resolver de la muerte del faraón Tutankamón. A pesar de una extensa investigación, la verdadera causa de la muerte del joven faraón sigue siendo incierta. ¿Fue por causas naturales o se trataba de un juego sucio? Los secretos de la desaparición de Tutankamón siguen intrigando tanto a egiptólogos como a historiadores. Nuestro viaje hacia los misterios históricos nos lleva a un evento escalofriante de la Segunda Guerra Mundial, el incidente del paso Dyatlov. En 1959, un grupo de excursionistas experimentados desapareció en los montes Urales en Rusia. Su tienda fue encontrada abierta desde el interior, y sus cuerpos fueron descubiertos dispersos en los alrededores, algunos con heridas inexplicables. Las circunstancias que rodearon sus muertes han dado lugar a diversas teorías, incluyendo desde una avalancha hasta un ataque Yeti. Al entrar en el ámbito de las teorías de conspiración, exploramos el misterio que rodea al Triángulo de las Bermudas. Esta enigmática zona en la parte occidental del Océano Atlántico Norte ha sido vinculada a la desaparición de numerosos barcos y aviones. Los fenómenos inexplicables presenciados en esta región, como los fallos de funcionamiento de la brújula y los apagones de radio, han provocado innumerables teorías, que van desde fenómenos científicos hasta la abducción extraterrestre. El siguiente misterio histórico nos lleva a la antigua ciudad de Pompeya, que fue destruida por la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. Si bien la destrucción de la ciudad está bien documentada, la causa exacta de la muerte de muchos de sus habitantes sigue siendo un tema de debate. ¿Fueron asesinados por las cenizas y los flujos piroclásticos, o otros factores contribuyeron a su desaparición? Arqueólogos e historiadores continúan estudiando los restos encontrados en Pompeya en busca de respuestas. Llegamos al inquietante misterio del asesino del Zodíaco. A finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, un asesino en serie apodado Zodiac aterrorizó el área de la bahía de San Francisco. El Zodíaco envió cartas crípticas a los periódicos, burlándose de las fuerzas del orden y atribuyéndose la responsabilidad de múltiples asesinatos. A pesar de las extensas investigaciones, la verdadera identidad del asesino del Zodíaco nunca se ha determinado de manera concluyente, dejando en libertad a uno de los asesinos en serie más notorios de Estados Unidos. Estos misterios históricos inquietantes continúan desconcertándonos e intrigándonos, recordándonos que el pasado está lleno de enigmas no resueltos. Desde barcos desaparecidos y muertes inexplicables hasta crímenes y desapariciones sin resolver, estos misterios sirven como recordatorios de los límites de nuestra comprensión. Únase a nosotros la próxima vez a medida que profundizamos en los capítulos más desconcertantes de la historia. Mientras continuamos nuestra exploración de misterios históricos, nuestro próximo enigma desconcertante nos lleva a las selvas de Honduras, donde espera el descubrimiento la ciudad perdida de Ciudad Blanca, también conocida como la Ciudad Blanca o la ciudad del dios mono. Las leyendas y el folclore han hablado durante mucho tiempo de una ciudad mítica escondida
escondida en lo profundo de la densa selva tropical. En los últimos años, las expediciones arqueológicas han descubierto evidencia tentadora que sugiere la existencia de esta civilización perdida. Sin embargo, toda la extensión de las maravillas de la Ciudad Blanca sigue siendo difícil de alcanzar, esperando ser revelada por intrépidos exploradores. Cambiando de marcha al mundo del arte, uno de los misterios artísticos sin resolver más famosos gira en torno a la pintura robada conocida como la Mona Lisa. En 1911, la obra maestra de Leonardo da Vinci fue robada del Museo del Louvre en París, y permaneció desaparecida durante más de 2 años. El audaz atraco cautivó al mundo y provocó una persecución internacional. La pintura finalmente fue recuperada, pero la identidad del ladrón y el motivo detrás del robo nunca se han establecido definitivamente, dejando un tentador signo de interrogación sobre este infame crimen. El siguiente misterio histórico inquietante nos lleva a la antigua ciudad de la Atlántida, impregnada de mitología y leyenda. Descrita por el filósofo Platón en sus diálogos, se decía que la Atlántida era una civilización avanzada, un paraíso utópico que finalmente sucumbió a un desastre catastrófico y se hundió bajo las olas. A pesar de numerosas teorías y afirmaciones especulativas, la verdadera existencia y ubicación de la Atlántida permanecen sumidas en la ambigüedad. La historia de esta ciudad perdida sigue captando la imaginación, y alimentando la búsqueda de sus enigmáticos restos. Volviendo nuestra atención a los cielos, nuestro siguiente misterio radica en el ámbito de la aviación. La desaparición de la aviadora pionera Amelia Earhart en 1937 todavía ronda los anales de la historia. Earhart, intentando circunnavegar el globo, se desvaneció en algún lugar sobre el Océano Pacífico. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda en ese momento y las expediciones posteriores, nunca se ha encontrado ningún rastro de Earhart o su avión de manera concluyente. El destino de esta piloto pionera sigue siendo un enigma inquietante que mantiene intrigados a los entusiastas e historiadores de la aviación. De la aviación a la literatura, nuestro siguiente misterio sin resolver gira en torno a la identidad de Jack el Destripador. En el otoño de 1888, una serie de espantosos asesinatos ocurrieron en el distrito de Whitechapel en Londres. El asesino, que se hizo conocido como Jack el Destripador, apuntó y asesinó brutalmente a varias mujeres, dejando tras de sí un rastro de miedo y misterio. A pesar de una persecución masiva y numerosos sospechosos, la verdadera identidad de Jack el Destripador nunca se ha determinado definitivamente, envolviendo este notorio caso en un escalofriante aura de incertidumbre. Al alejarnos del reino de la carne y la sangre, nuestro próximo misterio histórico nos adentra profundamente en los ámbitos de la literatura. La identidad del autor detrás de las obras de William Shakespeare ha sido durante mucho tiempo un tema de debate y especulación conocida como la cuestión de autoría de Shakespeare. La noción de que las obras de Shakespeare fueron escritas por alguien distinto al hombre de Stratford-upon-Avon ha provocado numerosas teorías y teorías de conspiración. Volviendo al ámbito del arte, nos encontramos con el desconcertante caso de las obras maestras holandesas robadas, incluidas obras de pintores de renombre como Vermeer, Rembrandt y Van Gogh. En lo que se conoció como el mayor atraco al arte, estas obras de arte de valor incalculable fueron robadas del Museo Isabella Stewart Gardner de Boston en 1990. A pesar de las extensas investigaciones y los esfuerzos en curso para recuperar las piezas robadas, las pinturas siguen desaparecidas. La búsqueda de estas obras maestras icónicas continúa, dejando al mundo del arte anhelando su regreso seguro. Desde obras de arte robadas hasta misterios sin resolver que rodean a personajes históricos, nuestro siguiente rompecabezas gira en torno al verdadero destino de Anastasia Romanov. En 1918, durante la Revolución Rusa, la familia Romanov, incluido el zar Nicolás II y su hija Anastasia, fueron ejecutados en un brutal acto de violencia. Sin embargo, los rumores persistieron durante décadas de que Anastasia había sobrevivido de alguna manera. No fue hasta 1991 que los restos de la familia Romanov fueron descubiertos e identificados de manera concluyente. La trágica historia de Anastasia y el misterio de su supervivencia captaron la atención del mundo, asegurando su lugar perdurable en la historia. A medida que nos acercamos al final de nuestra aventura a través de misterios históricos, dirigimos nuestra mirada al enigmático manuscrito Voynich, que data del siglo XV. Este códice ilustrado cuenta con un lenguaje desconocido, y una variedad de intrincadas ilustraciones que representan plantas, cuerpos celestes y símbolos indescifrables. A pesar de siglos de escrutinio académico, el lenguaje y el significado detrás del manuscrito Voynich continúan eludiendo el desciframiento. Sus páginas guardan secretos esperando el día en que revelan sus tesoros escondidos. Finalmente, llegamos a nuestro último misterio histórico desconcertante, que proviene del ámbito de la tecnología. En la década de 1980, una señal desconcertante conocida como el WOW fue detectada por el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio. Esta señal anómala, originada en el espacio profundo, mostró todas las características de una transmisión de radio alienígena. Sin embargo, a pesar de numerosas búsquedas e investigaciones posteriores, no se han realizado señales ni contactos adicionales. ¡Wow!
La señal sigue siendo una anomalía intrigante que aún persiste en el reino de lo desconocido, y así, nuestra exploración de los misterios históricos más inquietantes llega a su fin, dejándonos con más preguntas que respuestas, desde barcos desaparecidos y civilizaciones desaparecidas hasta crímenes sin resolver y fenómenos sin explicación. Estos enigmas nos recuerdan la inmensidad de lo desconocido, y la intriga que se encuentra dentro de nuestra historia compartida. A medida que continuamos buscando respuestas, que estas historias alimenten nuestra curiosidad, y nos impulsen a desentrañar las complejidades del pasado. Si te ha gustado el contenido de este vídeo, no dudes en darle un me gusta, y suscribirte a nuestro canal para poder seguir viendo más contenido como este. Muchas gracias.